En el capítulo de hoy vamos a hablar de masculinidad con Andrés y Juanma sobre cómo fueron construyéndose como hombres. Yo soy Nico Alonso y sean bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Los Otros. Un mismo tema, desde distintos puntos de vista, distintas historias, distintas creencias, distintas edades, distintas posturas, distintas vivencias. Hablando de un mismo tema con los otros. 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 Si tendría que definir la masculinidad, creo que diría algo así como que son los modos en los que los hombres se sociabilizan y los discursos y prácticas que se asocian a ser hombre, ¿no? Y también es el modo de ser y habitar el mundo socialmente que se le otorga a los varones. Yo creo que hay muchos tipos de masculinidades y cada uno es libre de elegir la masculinidad que le plazca y vivirla como quiera, pero la realidad es que existe la masculinidad hegemónica, que es un modelo de masculinidad que para que un hombre sea considerado como tal, debe tener características como ser activo, ser fuerte, no expresar sus emociones, no demostrar miedo, ser jefe de hogar, proveedor, responsable, autónomo y muchas cosas más. Y ya me agobié hasta de pensarlo. Pero pensemos un poco lo peligroso que puede ser esto, ¿no? Porque si vos no podés decir lo que pensás ni lo que sentís, le querés decir te quiero un amigo y no, ¿cómo le decir te quiero un amigo? Entonces me lo reprimo y empiezo a reprimirme todo. Eso a la larga te pasa factura y te genera mucho resentimiento, mucho odio. Y no es sano. Y esto para mí se transforma más en una masculinidad tóxica que genera estas situaciones que es nociva para uno mismo y para un tercero. Algo importantísimo dentro de la masculinidad hegemónica también es el sentido de pertenencia, el grupito, la manada, ¿no? Como que nos vamos incentivando entre nosotros y somos este grupito. Y lo peligroso que puede ser la masculinidad tóxica en grupo, ¿no? Se puede generar una manada. Bueno, pensemos en un caso muy conocido que sucedió en Argentina hace relativamente poco, el caso del asesinato a Fernando Baez Sosa el 18 de enero del 2020, que lo mató un grupo de 10 rugbyers en la puerta de un boliche en Villa Gesell, que lo mataron porque se le había caído un poco de vino en la camisa al otro, una locura, y lo mataron 10 contra uno. Y actuaron como una manada y se defendieron después entre ellos, ¿no? Y para mí, si bien obvio que se habló en el momento y todo, pero para mí esto tiene que ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, que como sociedad tenemos que replantearnos, nosotros varones, que la masculinidad hegemónica hace mucho daño a nosotros y a terceros. Y esto no puede pasar. También lo que sucede en la masculinidad es que ser diferente es sinónimo de exclusión. Por ejemplo, ser gay es lo peor que te puede pasar. O sea, ser cualquier minoría es lo peor que te puede pasar porque te excluyen del grupo, que como varón es lo peor que te puede pasar. Ser una minoría en ese mundo es estar a la altura de la mujer. Que la mujer, en el mundo de la masculinidad hegemónica, es como un eslabón más abajo. Y ser gay o ser trans o cualquier minoría es lo mismo. Entonces es muy, muy difícil. Y a todos nos habrán dicho alguna vez, no seas maricón, no llores. O en chiste, ay, qué trolo, o algo así.
a todos, y más que nada a los nenes chiquitos, y es peligroso esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando tendría, no sé, 5 6 años, que fui a un cumpleaños infantil y vieron que habían en algunos cumpleaños maquilladoras que te maquillaban. Y yo me acuerdo que me maquilló, pero ni me acuerdo bien qué me había hecho. Salí del lugar donde estaba y un compañero me vio y me dijo, eso es de gay. Y yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra gay, no entendía nada. Y otros compañeros que estaban en ese lugar me empezaron a decir gay. Y yo no entendía bien qué era. Y cuando me enteré lo que era, me sentí muy mal, porque vos imagínate, en tu cabeza te hacen creer que es lo peor que te puede pasar, porque más o menos es así, y que te lo digan es como, no, no puede ser, no, no es real. Y esto es muy nocivo. Y no soy el único que le pasó. Obvio que no soy el único que le pasó. Y es muy peligroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los niños en estas situaciones, ¿no? Después, me parece, voy a poner un stop acá y voy a decir que me parece muy importante hablar y discutir esto, pero también desde un lado personal, porque ahora a continuación lo que voy a contar, seguramente muchos de ustedes vivieron cosas similares o no, pero quiero aclarar que esto no es un episodio para culpar y incriminar a nadie. No me interesa hacerlo, no voy a decir nombre de nadie, no me importa hacerlo, porque si no es el dolor que yo viví, sentí, transformarlo en algo que sirva para que la gente sepa lo que sucede, ¿no? Con las masculinidades y lo difícil y oscuro que puede llegar a ser. Bueno, la adolescencia de por sí ya es muy difícil, es compleja. Yo por suerte no tuve una adolescencia tan difícil, pero sí en 2019, mi último año de escuela, fue muy complejo para mí, muy complejo, porque me vi envuelto en situaciones que no estaba preparado en ese momento. Y no siento por qué tendría que estar preparado para vivir esas cosas, ¿no? Me ha pasado, no sé, estar en un grupo, en una ronda, bailando y que un chabón le pregunte a otra persona, Nico es gay, y que esa persona, sin siquiera preguntarme, sin siquiera saberlo, diga sí. Y yo lo escuché, no es que me lo están inventando. Después, o que varones con esta masculinidad tóxica en pedo me digan puto o cosas así, y después cuando están sobrios, acá no ha pasado nada, son estas masculinidades las que hacen daño, ¿no? Y, o que en un grupo, estar en un grupo de personas y que te digan, a mí 8 personas, literal, no estoy exagerando, 8 personas me preguntaron que era, si eras gay. Después, otra persona decía, a mí, mi mamá y mi papá preguntaron si eras gay. Y después otro decía, no, a mí 5, no, a mí 6. Y como que competían a ver cuántas personas les habían preguntado si yo era gay. Y yo ahí presente, en ese momento, sin los recursos que tengo hoy en día. Y me sentí muy vulnerable. Y fue realmente horrendo. Y yo, por suerte, tengo la dicha de tener una familia hermosa que me ayudó mucho. Un grupo de amigos de por fuera del colegio que ese año siento que literalmente me salvó la vida. También tratamiento psicológico, ¿no? Tuve la suerte y el privilegio de poder tener estos espacios. Pero hay gente que no. ¿Y qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido esos espacios, ¿no? Porque era un momento realmente muy difícil para mí. No exagero. No comía, vomitaba de la ansiedad, tenía ataques de pánico, no quería salir de mi casa. He llegado al punto de decirle a mi mamá en menos de un mes antes de irme a Bariloche, no quiero ir a Bariloche. Y no era por el grupo, porque mi grupo no era malo. O sea, mi grupo me refiero todo el año. Eran un grupo de personas, no era todo el mundo. Y al final fui a Bariloche y la pasé genial. Pero me llevó realmente a sentirme muy mal. O sea, no tenía ganas de vivir. Eso era lo que sentía. ¿Y qué hubiese pasado si yo no tenía los recursos? Tal vez mi historia sería otra y tal vez no estaría acá, o tal vez sería distinta a mi vida. Pero por suerte tengo los recursos y quiero, persona, varón, que hiciste estas cosas a mí o cualquier persona,
te lo replantees, porque tal vez ni siquiera te diste cuenta. Y no te estoy acusando, esto no es para acusar a nadie, pero se puede hacer mucho daño y como sociedad todos tenemos que darnos cuenta de esto, para que no suceda, porque la tasa de suicidios en hombres es increíble, es muchísimo mayor que de mujeres y tenemos que ponerle una pausa y nosotros como varones tenemos que decirle a nuestro amigo que, no sé, manda al grupo de WhatsApp un video de una chica sin su consentimiento o fotos que le mandó esa chica en privado a él y las comparte con su grupo de amigos, decirle, chabón, no da, no hagas esto, está mal. Y frenar, o si tu amigo le toca el culo a una chica, no caerse de risa, decir, flaco, es cualquiera. O si discrimina a alguien por ser diferente o a alguien por su sexualidad, hay que ponerle una pausa como varones. Ya sabemos que las mujeres son víctimas también de esta masculinidad. No solamente los hombres que son minoría, sino también las mujeres. Un caso muy conocido que sucedió en España, en San Fermín, en 2017, que violan a una chica en Manada, un grupo de 5 amigos, graban la violación y se la mandan por WhatsApp y hablan como si no hubiese pasado nada. Fue un caso muy, muy, muy conocido. También hay una obra que ahora no está en cartel, pero se llama Jauría, que contaba la historia y es muy fuerte ver con la impunidad que se manejaban estos hombres, ¿no? Y el acuerdo de silencio que hay por el solo hecho de ser hombres. Tenemos que romper este acuerdo de silencio. Es hora de romper el acuerdo de silencio porque hace mucho daño como sociedad. Por eso yo creo que tenemos que repensar y reconstruir nuestra masculinidad. No desconstruirnos, sino con lo que ya está construido, reconstruirlo y transformar. Y para la persona que tal vez en algún momento de su vida o se está sintiendo así en este momento, como me sentí yo en el 2019, le quiero decir, tal vez suena un poco cliché, pero que todo va a estar bien y que sos mucho más de lo que te están diciendo y lo que te hacen sentir. Y que tal vez no seas vos, sino es el círculo en el que estás. Si vas a otro círculo te vas a dar cuenta de lo valioso y lo importante que sos, como a mí me sucedió cuando por fin pude rodearme de gente que compartía cosas conmigo y ahí me di cuenta de lo importante que soy. Ahora vamos a hablar con los invitados y nos van a contar cómo arman y cómo construyen su masculinidad. Andrés Arbit es director y cofundador de Privilegiados. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame, ¿qué es Privilegiados y por qué se llama Privilegiados? Bueno, Privilegiados es una plataforma en donde buscamos repensar la masculinidad para desarmar lo aprendido a fuerza de contenidos y también charlas y talleres que damos en diferentes espacios, tanto como escuelas, empresas, cárceles, organizaciones barriales. Siempre donde nos llamen, nosotros vamos. Y en este camino de repensar la masculinidad, bueno, el nombre del proyecto surgió gracias a un sociólogo con el que nos reunimos, que se llama Jorge Elbaum, en el que nosotros llegamos como primero Gustavo y yo, que somos como los dos varones cis heterosexuales que ¿Mm? empezamos el proyecto y después se sumó Lucía Rodríguez. Jorge Elbaum, cuando nosotros le hacíamos diferentes preguntas, llegamos a una que a principios de 2016 teníamos, que era, ¿podemos los varones ser feministas? ¿Cuál es nuestro rol dentro de los feminismos? ¿No? Y Jorge se rió, se cagó de risa y dijo, muchachos, esa discusión es una pavada que no le importa a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer entre varones es hablar entre nosotros, hablar de estos temas, hablar de la construcción de la masculinidad y empezar a problematizar el género entre nosotros. Y medio que en esa charla veníamos hablando de los privilegios, justo además nosotros no dejamos de ser dos varones cis heterosexuales, blancos, de clase media, educados, de capital federal, ¿no? Digo, fue una charla donde nombramos mucho el tema de los privilegios y surgió, volviendo a la oficina donde estábamos trabajando, la idea del nombre privilegiados en primera persona del plural, porque no nos gustaba la idea de pararnos desde algún pedestal o desde otra vereda para decir que los otros varones son los varones malos y que nosotros, ¿no?, veníamos a repensar la ¿Mm? masculinidad y éramos los buenos. Entonces nos parece, y en nuestro contenido y también cuando damos charlas y talleres,
hablamos siempre en primera persona del plural. Nos parece importantísimo no despegarnos de las prácticas de la masculinidad, por más que nosotros no seamos de los que ejercemos todas o las más violentas, pero cuando las nombramos siempre en primera del plural. ¿Y te sentiste excluido en algún momento por hablar de masculinidad y de machismo? Lo pienso un poco porque, como de nuevo, capaz esto no lo quiero nombrar tantas veces, pero lo puedo hacer ahora al comienzo, digo, como varón cis heterosexual excluido, y la verdad que pocas veces me sentí excluido. Digo, cuando empecé a trabajar esta temática y a estudiar, iba a talleres donde la mayoría eran mujeres, pero había 2 o 3 varones. Y a nosotros nadie nos excluyó, nadie nos miró mal. Es más, digo, casi que hasta te dan un premio por estar ahí, ¿no? Y tenés que hacer todo lo posible para no ser el aliadín que se quiere poner siempre la medallita. En el mundo personal, bueno, sí, perdí amistades. Puedo Ujú. decir que perdí un amigo. Por hablar de género en particular, ¿no? Por empezar a problematizar los primeros temas que se empezaron a hablar gracias a los feminismos, gracias al primer Ni Una Menos desde el 2015. Yo tengo un amigo puntualmente, reconozco el momento en el que yo empecé a utilizar la E en algunos casos y la resistencia y cómo con el tiempo me entero que él le dice a uno de nuestros amigos que, bueno, él no quería que mis hijos se junten con los suyos porque no le gustaba, ¿no?, mi mirada del mundo, podríamos pensarlo. Después sí también puedo decirte que en la cotidianidad, yo tengo un hijo de 9 y una hija de 6, entonces comparto también vivencias con otras 30 familias en cada uno de los grados que tienen, donde se generaron grupos de WhatsApp de varones. Y con el primer grupo que se armó, que fue el grado de mi hijo, bueno, fue donde tuve que levantar la mano porque al minuto 5 se empezó a compartir pornografía, ¿no? O se hablaba de trabajadoras sexuales, Mm. o se hablaba de las mujeres en cierta terminología. Y yo tengo una actitud activista en la que busco siempre reflexionar y hacer preguntas. Trato de no decirles que no. Pues me decían, bueno, si te molesta no compartimos más porno. Le digo, no, no, yo no soy punitivista. Yo te estoy planteando mi opinión, te digo lo que me parece. Si vos esta práctica la querés sostener, es tu responsabilidad y sabé que estás haciendo esto, esto y esto y esto, y yo pienso esto. A lo que 4 o 5 con el tiempo decían, sí, estoy de acuerdo con Andy, no sé qué, o por ahí algunos me escribían por privado, ¿no? Como, che, estoy re Claro. de acuerdo con vos. Y yo le decía, sí, hijo de puta, pero decilo en el grupo, porque así quedas bien con los otros y quedas bien conmigo. Y bueno, con el tiempo se pudo repensar en ese grupo. La pandemia hizo que algunas personas estén muy enojadas y cuando yo quise esgrimir algunos porqués, no había que compartir contenido sin consentimiento y un par de terminologías que no me gustaba que se utilizaran, se enojaron. Y sí, ahora hay un papá del grado de mi hijo que me cruza y no me dirige la palabra y no me habla, me retiró el saludo, algo que a mí ya me da mucha risa, porque es un señor de 50 años que Claro. maneja la vida como si fuese un adolescente, entonces no pasa nada. Lo que sí tenemos que saber, quienes trabajamos masculinidad, es que nos puede pasar esto, nos pueden querer dejar de invitar a algunos lugares, que ha pasado, y también puede ser que a diferencia de por ahí otros activismos, cuando es así interno y te sienten un traidor, bueno, hay que entender que también uno puede llegar a tener que esgrimir o tener que... No, esgrimir no es la palabra. Quizás tenemos que enfrentarnos a las herramientas que tenemos las masculinidades por lo general al alcance de la mano. Y la primera que tenemos al alcance de la mano es la violencia. Entonces, entender que podemos llegar a recibir amenazas como a mí me ha pasado. A mí, un padre me levantó el teléfono y me llamó diciéndome que me iba a cagar a trompadas porque él era bien macho. A lo que yo en el chat le dije, vos sos muy machito, ¿no? Entonces le dije, pero si estamos de acuerdo, vos te decís que vos sos macho, yo te dije machito, me digo que estamos de acuerdo. Pero bueno, digo, es entender eso, que podemos llegar a lidiar con esas situaciones. Y yo a veces ahí es donde me cuesta impulsar a todo el mundo a intervenir. ¿Por qué? Porque yo siento a veces que para mí es un privilegio intervenir, porque a mí no me cuesta,
no me parece difícil, me gusta discutir, mido 1,80 m, tengo voz grave, si me pongo enojado tengo cara de vikingo malo. Entonces, entiendo que mi expresión de género a mí me ayuda a poder llevar estos temas a otros terrenos que otras personas no pueden. Digo, no sé, un varón con una expresión de género marica, sensible, no sé si tiene ganas de toparse con 5 tipos de 50 años, megapaquis, eh, para debatir y discutir pensando en un mundo mejor. Bueno, yo tengo el tema que los tengo en mi cotidianidad por lo menos por 7 años, que es la primaria. Claro, y esto que decías como de el traidor, porque entre los varones sucede esto, o sea, si vos estás en contra sos traidor y ya te excluimos y te saco el saludo, como hizo este señor de 50 años con vos. Totalmente, pasa eso y a nosotros nos pasan privilegiados que cuando damos charlas casi que tenemos que arrancar diciendo, nos gusta ser varones a nosotros, ¿eh? Digo, a mí me gusta mi masculinidad. Es más, digo, puedo decir que me está gustando la masculinidad que estoy construyendo ahora, no la que construí toda mi vida, que fue un poco en base a lo que era mi papá, a Claro, lo que me había enseñado la cultura en general y a lo que me dijeron que un varón tiene que hacer. sí. Entonces, digo, a mí me pasa algo con lo de la traición, que es que no me ofende esa palabra tampoco, ¿no? Es como, porque lo que en realidad buscamos no es traicionar la masculinidad, sino los códigos que han quedado violentos y vetustos en la sociedad. Porque cuando vos le repreguntás a un varón, por lo general no quieren seguir sosteniendo las ideas clásicas del machismo, ¿no? Digo, porque ¿quién tiene ganas de que las mujeres que lo rodean tengan menos posibilidades en la vida? ¿Quién quiere que quienes los rodean y sean de la comunidad LGBT no se puedan expresar de manera cómoda? Digo, ¿vos te identificás con querer doblegar a la mitad de la población mundial solo porque sos varón? Y cuando haces las repreguntas, ninguno de nosotros está de acuerdo. Pero bueno, las reacciones automáticas que tenemos son las de, ah, no, ahora parece que ser hombre está mal. Y esto lo sacaste vos de la conversación de tu padre y de cómo la idea de lo que es ser padre y ser varón. Te quería preguntar cómo tratás de vivir la paternidad en comparación a lo que culturalmente se tiene concebido como padre. No lo quiero decir como un privilegio, ¿no? Porque no es un privilegio, la gente no va a leer como privilegio lo que voy a decir, pero digo, yo tuve, no sé si es la suerte también, de tener un mal padre. Y al tener un mal padre, uno tiene una hoja de ruta más clara de lo que quiere. Porque yo sé que cada vez que tengo que tomar una decisión, me paro en la vereda contraria de la que estaba mi papá. Y entiendo que más o menos es por ahí el camino, ¿no? Digo, yo convivo con eso, pero también con el ver el cotidiano, ver el cómo han educado a mis amigos. Yo tengo amigos padres también. Por suerte, junto a, nada, uno de mis socios, Gustavo Herzberg, es padre y es un tipo sensible que me lleva 5 años, 6 casi, digo, y del que aprendo un montón desde el punto de vista de la sensibilidad. Él es más sensible que yo soy un poquito más confrontativo desde otro punto, pero también no es decirle a mi hijo, ¿no? Que él viva mi activismo, porque me pasó a veces con el uso de los colores, ¿no? Como yo, una vez, ejemplo, tengo una anécdota en la que mi hijo es muy deportista, ¿no? Digo, mi hijo es futbolero. Yo no soy futbolero. O sea, me gusta un poco el fútbol, veo algún partido de River, me recopa la selección, Messi y todo, pero no soy futbolero, no sé de fútbol. Bueno, mi hijo es futbolero, juega al futsal, le interesa todo este mundo, está viendo videos de estadísticas de fútbol, no sé. Tiene 9 años y le interesa eso. Una vez, haciendo, ¿no? Él hace diferentes deportes, quería probar los patines y una amiga le prestó un par de patines. Los patines eran rosas, ¿no? Y yo le decía, bueno, vamos a la plaza a probarlos y él estaba dubitativo y en un momento salió el tema, es que el color de los patines. Y le digo, bueno, pero viste que todos podemos usar los colores que querramos, digo, no, no importa eso. Me dice, sí, pa, pero a mí no me gusta el rosa, digo, eso me decía, ¿no? Si fuesen negros, yo no tengo problema. Y claro, y yo le digo, usa los colores que quieras, vestite como quieras. Yo uso remera negra y jean todos los días. Entonces, yo desde la teoría le puedo decir un montón de cosas a mi hijo de 9 años, pero si en la práctica él no ve que su papá tiene colores, digo, la teoría entra por un oído y sale por el otro. Ahora me estoy comprando más ropa colorida para que él me vea, ¿no? En ese tono. Pero también me pasa que no me sale, digo, porque podría caer en una paternidad más antigua, pero en búsqueda de mandatos más sensibles,
negándole el fútbol o ninguneando ese mundo, ¿no? Porque yo me topo ahí con masculinidades con las que no conviví nunca. Yo no hice deporte, no fui nunca a un club. Digo, no tengo ese tipo de diálogos de convivencia y ahora estoy viviendo espacios con varones que tienen unos códigos que son medio como los de los padres de la escuela de mi hijo, pero que son más respetuosos en algún punto, ¿no? Entonces, digo, a mí me saldría re fácil negar ese plano, ¿no? De su realidad para mi hijo. Pero elijo en realidad acompañarlo, ¿no? Acompañarlo en ese proceso, acompañarlo cuando habla de competencia, cuál es la parte de la competencia que importa, dónde está también el respeto, dónde está cuando te dicen poné huevos. Bueno, a mí me interesa más hablar de la valentía que hablar de mis testículos, ¿no? Digo, porque así podríamos democratizar la valentía y que no sea solo las personas que tienen huevos. ¿No? Digo, eso lo hablo siempre sobre las canciones de cancha. Saquemos huevos, pongamos cuerpo y vamos a democratizar las canciones porque todas las personas podemos poner el cuerpo, ¿no? Y quién tiene ganas de además poner los huevos adelante de un botín que viene a patear una pelota, ¿no? Entonces, digo, hay algo ahí que para mí la paternidad se puede repensar y se puede además acompañar con algunas estructuras clásicas, porque tampoco creo que hay un concepto que es o un título, el de las nuevas masculinidades, que a veces es problemático, porque yo siento que busca pensar que hay algo nuevo que es bueno. Yo vengo del mundo de la publicidad, entonces siempre lo nuevo es bueno y mejor, ¿no? ¿Y qué pasa con las masculinidades viejas? Los que a nosotros nos agarró la última ola de feminismo desde el 2015 en adelante, con más de 30 años en nuestro haber, ¿no? Digo, yo ya tengo toda una identidad construida hasta ese momento. Bueno, es empezar a poder trabajar con la contradicción de lo que somos y para poder transformarlo, porque si queremos repensar la masculinidad desde varones impolutos que nunca hemos ejercido ninguna práctica machista, bueno, hay 5 varones en el planeta que por ahí pueden ponernos a repensar esto y el resto tenemos que seguir reproduciendo porquería. Y yendo a tus comienzos en la vida, mucho antes de Privilegiados, ¿tienes algún recuerdo de una situación en la cual te comportaste de cierta manera por el simple hecho de ser varón y que hoy en día podés ver la situación de otra manera y replantearte esa actitud? Sí, un montón, Nico, un montón. Digo, en las charlas que damos, yo trato de usar siempre mi prontuario machirulo para poder hablar de estas prácticas, porque qué fácil sería, como te digo, me paro en una vereda y señalo a todo el mundo y yo parece que nunca ejercí ninguna práctica machista. Me vas a escuchar siempre decir práctica machista, Ujú. porque para mí es más importante decirle así que decirle machismo, porque las prácticas las aprendemos en la cultura y todo lo que podemos aprender lo podemos desaprender. A veces cuando decimos alguien es machista, suena como una identidad inamovible, intransformable, ¿viste? Como única. Y a mí me gusta esta idea de la práctica machista, porque quiere decir que no sos machista en todas las áreas de tu vida, no en algunas cosas. Y alguna práctica machista que yo he generado, bueno, para empezar, yo vengo de ser director publicitario, yo me encargué de grabar, de editar y de poner al aire contenido que reprodujo estereotipos de género, sesgos y me ocupé de objetivizar los cuerpos de las mujeres Claro. en contenido para cervezas o para contenido de revistas para adultos también. Digo, yo trabajé en ese mundo. A la vez, mis equipos de trabajo eran un 98% varones y yo era director de las piezas y dueño de la productora. Entonces, esa decisión es toda mía. Yo me encargaba de que el 98% de las personas con las que laburaba eran chabones. ¿De qué más me arrepiento? Y, por supuesto, haber paseado por los boliches en el 99, 2000, agarrando culos, exigiendo besos, presionando para que me den besos, ¿no? En la pista de Sí. baile. Mira, esto que Así, decís sí. vos me llevó a un recuerdo mío que no fue hace tanto, ponele, en el 2015, 2014, Mm. o no, tal vez antes, pero era chico, tendría 12 o 13 años. Y yo iba a circo, a una escuela de circo, y estábamos haciendo una fila para saltar en el mini tram, que es como un trampolín. Y un compañero me dice, tocaré el culo a tal chica. Y yo en mi cabeza dije no, pero a la vez, como vi que toda esa situación, dale, dale, no te animás, lo hice. Y cuando lo hice, obvio, la chica se dio vuelta y me dio una cachetada. Hoy en día es mi amiga y está todo bien, fue charlado, pero como
esas presiones que uno tiene como varón de tener que hacerlo, porque es lo que se tiene que hacer. Y también yo me acuerdo que pensé, bueno, lo tengo que hacer, o sea, soy varón, ya está. Y esto que decías vos de los boliches y todo eso, es como que, bueno, es parte de ser varón, hay que hacerlo. Claro, y te iba a preguntar, digo, ¿y sentiste ahí que fuiste aceptado en el club de varones, ¿no? Sí, Gracias a esa práctica. sí, sí, sí. Bueno, de esto que vos decís, si a vos te salió el recuerdo por lo que yo te decía, vos me hiciste acordar el momento en el que yo, pero patente, tengo el registro en el que entré en el club de varones. Digo, yo en séptimo grado llevé a todos los varones de mi grado a la casa de mi papá a ver una película porno que era un VHS, ¿no? De las Tortugas Pinja, que es la primera película porno argentina. Pero yo ahí me gané mi pase al club de varones. Claro. Digo, yo no era ni el mejor jugando al fútbol, no era ni el más ducho con las chicas, cero. No, era el único colorado de una escuela pública gigante en el centro de Capital Federal. Y me acuerdo patente que ese fue el día donde me sellaron el carnet. Y tengo una pregunta. Ya cerrando un poco la entrevista, ¿por qué crees que hay tanto miedo o resistencia? Bueno, como hablábamos, como el padre de un compañero o compañera de tu hijo, ¿por qué hay tanto miedo o resistencia por una parte de los varones que no quiere que se hable de masculinidad o se replantee la forma de vivirla? Creo que hay diferentes puntos que podemos ir abordando, pero yo creo que principalmente es que si nada cambia, nuestra vida no cambia y vamos a seguir estando en el lugar de privilegio en la sociedad en la que estamos, ¿no? Digo, si podemos sostener el status quo como está, la vida de los varones va a ir para adelante, la vida de los varones cis heterosexuales, ¿no? La vida de los varones cis heterosexuales, blancos, de clase media, podríamos ir poniéndonos, ¿no? Digo, depende en nuestros espacios, porque también a nosotros nos gusta con el nombre, me sale a hacer esta aclaración que cuando decimos que los varones somos privilegiados, no quiere decir que tenemos la vida resuelta, sino que tenemos acceso a derechos y a situaciones que dependiendo de nuestro contexto donde hayamos nacido, tenemos un acceso con menos obstáculos que las mujeres y personas de la diversidad sexual con las que compartimos, ¿no? Vida, digo, mirando hacia nuestros horizontes, ¿no? Digo, mirando de manera horizontal, digo. Entonces, los varones, por lo general, tenemos estas resistencias porque no queremos que cambie el sistema porque nos funciona, básicamente, porque estamos cómodos, porque no nos animamos también a ver las violencias que reciben las personas que nos rodean que no son varones cis heterosexuales, y a la vez hay todavía una reacción automática, casi sin pensar, de que nos están atacando a nosotros por ser varones, cuando en realidad lo que la gente está pidiendo es lugar, te están pidiendo derechos, te están pidiendo posiciones de poder para que sean compartidas. A nosotros hay charlas donde decimos, mira que hago muchas aclaraciones en las charlas, pero yo tengo que aclarar que no está mal ser heterosexual. Porque cuando decimos que los mandatos sociales nos ponen en cierto lugar, ¿no? Y digo, bueno, la heterosexualidad es un mandato, ¿no? Y digo, damos por sentado que todo el mundo es heterosexual. No está mal ser heterosexual. El problema es la heteronorma, es dar por sentado que todo el mundo es heterosexual, es exigirle que todo el mundo sea heterosexual, que si un varón no es heterosexual es leído como no varón y además medio que se habilita que reciba violencias según la sociedad en la que vivimos, porque todavía sigue ocurriendo, digo, nunca vemos en una plaza a dos varones chapando tranquilos, no vemos parejas del mismo sexo en general de la mano. Algunos te dicen, no, pero en Palermo, sí, sí, en Palermo está el Boliche América, que cada tanto siempre hay un Sí, acto de violencia en la esquina o en el McDonald's, hay un sí. ataque homofóbico. Ujú, Digo, y tiene más de 20 años en la ciudad de ese boliche. claro. Entonces, digo, ¿y qué pasa? Nosotros decimos, che, hay que aceptar todas las identidades, hay que aceptar a todas las orientaciones, ¿no? Decimos todo eso y siempre tenemos una mano que se levanta y dice, ah, entonces ser heterosexual está mal. Pero, digo, yo lo aclaro, lo digo, lo reafirmo, lo aviso y siempre surge eso. ¿Por qué? Porque hay una idea de habilitar, de abrirle la puerta al resto, de sumar sillas para que el resto de las personas tomen decisiones, parece que es en contra del bienestar de los varones, en vez de pensar que es a favor del bienestar de la sociedad.
en general. Porque además, digo, sabemos que siempre es más rico estar en un lugar donde haya diversidad de ideas, digo, nosotros a veces en empresas hay estadísticas, que es horrible a veces tener que sacarlas, pero las sacás, que es empresas con mesas directivas, donde hay diversidad a la hora de pensar soluciones para problemas. Si siempre somos los mismos tipos, lo que estamos pensando todo, el contenido va a ser igual, las soluciones para los problemas van a ser siempre por el mismo lugar, y a los varones nos cuesta empatizar. Pues si desde chicos nos dijeron, che, no llores, no seas maricón, bueno, no conectás con tus emociones, qué fácil se nos hace desconectar del resto. Entonces, a los varones nos toca empezar a entrenar nuestro músculo empático, porque si no podemos ser más empáticos, nos va a costar un montón esto que vos preguntás, Nico. Nosotros abogamos por eso, digo, si no empezamos a entrenar la empatía, a mirar hacia nuestros costados, más vale que no vamos a querer soltar los privilegios, el poder y la posición en la que estamos. Yo hasta entiendo perfectamente eso, Claro. pero hay que saber, entender qué queremos, qué sociedad queremos construir, en qué mundo queremos vivir, qué tipo de relaciones queremos tener con las personas que nos rodean. Entonces, cuando vos haces esas repreguntas, la mayoría de los varones nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que por ahí estamos sosteniendo reacciones o resistencias solo por, ¿cómo se dice? Como por deporte o solo por... no, por deporte no. O solo por acostumbramiento. Bueno, Andrés, un placer escucharte hablar y un placer que estés en este episodio. Te agradezco mucho por el tiempo dedicado y por las palabras. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación y me encanta que puedan generar este tipo de proyectos porque creo que de masculinidades necesitamos empezar a hablar más y más y más en todos los ámbitos que sean posibles para poder repensarlo, pero además de repensarlo, transformarlo y que se transformen tanto pensamientos como comportamientos. Muchas gracias. A vos. Él es Juan Manuel Docampo, es actor y diseñador. Bueno, yo voy a hacer acá un breve parate y voy a contar un poco quién es Juanma antes que él hable. Juanma es mi compañero de teatro hace como 4 años ya, más o menos. Y yo siempre lo vi con admiración por la forma como vive y cómo se expresa. Y hace relativamente poco me pregunté cómo habrá sido todo ese proceso que tuvo que hacer él para llegar a ser quien es hoy. Y por eso me pareció muy importante que esté en el podcast y sobre todo que esté en este episodio. Así que bueno, ahora vamos a hablar con él. Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola Nico, acá muy bien. Bueno, ¿quién es Juan Manuel? ¿Quién es Juan Manuel? Qué pregunta, por favor. Creo que es un hombre Ujú. que pasó como por muchas cosas, ¿no? Muy multifacético en algún punto. Más que nada para ir descubriendo quién es. Siento que no está del todo definido hoy porque uno se sigue construyendo con el tiempo, pero bueno, como bien dijiste, soy actor y diseñador, así que esa es la forma en la que hoy me gusta expresarme y decir, che, que quién es Juan Manuel. Es un actor formándose y trabajando, Ujú. por suerte, y también diseñador gráfico de formación, que fue explorando diferentes áreas del diseño y que también puedo trabajar hoy, así que es como mi forma de venderme, por así decirlo. Ujú. Bueno, ¿y qué esquemas familiares tuviste que romper o moldear para vivir tu masculinidad como la vivís hoy en día? Uf, qué tema, sí, mucho, mucho. De por sí, desde chico, ser el hijo varón del hijo varón de la familia que se hizo cargo de toda la familia, ¿no? De mi viejo, que se hizo cargo de sus padres y de sus hermanos desde joven. Mi viejo empezó con una empresa desde los 20 años más o menos. Entonces, hoy con una empresa de más de 50 años, tuve una carga y un peso que el hijo varón fue como, prácticamente desde que nací, que se me trasladó. Creo que a partir de ahí tuve que ir
entendiendo que no hacía falta ser quien me habían dicho que tenía que ser, sino a partir de vivencias y también de lo que me pasaba a mí dentro, de buscar, ok, voy a ser y animarme a ser quien quiero ser a pesar de, ¿no? A pesar de todos esos mandatos. Mucho mandato, mucha presión de ser, de cumplir, ¿no? Y de estar a la altura de, y a través de la vida fue entender que no hay que estar a la altura de uno mismo, ¿no? De lo que las expectativas de uno y no de las que te imponen de afuera. Nada, podría entrar en millones de detalles, pero esto vamos a estar todo el día hablando. Sí. Sí, y también el peso que tiene el varón en la familia, ¿no? Absolutamente. Sí. Fue muy... yo tengo una hermana más grande y a pesar de eso es como... Supe que cuando nací yo era como el hijo varón, pero... Y encima, si no recuerdo mal, soy el que en teoría continúa el apellido. Y bueno, también es como porque eso termina siendo un peso que hoy lo veo y digo, es como absolutamente como innecesario y que no tiene ningún tipo de relevancia. Sí, y también todo lo que a uno como varón le lleva y le carga, es como muy pesado. Desde incluso tener como un uso de razón. Sí. O sea, a veces es como te crías no, a mí me criaron con 33 años que tengo, me criaron de una forma de, che, ok, vas a crecer para hacer esto. Déjame ver quién quiero, quién puedo ser. ¿Y cómo viviste tu sexualidad en la adolescencia y en la juventud? Sí. Particularmente la viví bastante a escondidas. Trataba de cumplir, ¿no? con el rol de hombre y de ver, che, que me gusta alguna chica. ¿Tuviste novias? No, como tal no. Fueron como salidas, pero no llegué a tener un noviazgo con una chica. Y la verdad que era estar entre hacer lo que sentía que me hacía bien o lo que a mí me agradaba, pero a la vez que no cumplía con ciertos estándares, y si hacía lo que no me agradaba, cumplía con esas expectativas de afuera. Entonces, fue un trabajo que inicialmente ni siquiera tenía apoyo psicológico, ¿no? No iba a terapia, y fue ir construyendo eso con las amistades. Creo que también aprendiendo a abrirse con las amistades y, primero conmigo mismo, de aceptarme como gay, ¿no? Como hombre homosexual. Y a partir de ahí fue, ok, tengo que amigarme conmigo mismo, con animarme a aceptarme. Sí. Con todo lo que representa. Conlleva, claro, Exactamente. porque desde que nacés más o menos te dicen, eso está mal. Exactamente, que es horrible. Sí. ¿Por qué está mal si a mí me pasa? Claro. Y yo con el tiempo es como cada vez lo veo más, está mal en base a estándares y concepciones que se pusieron, que quizás con quienes nos criaron ni siquiera tienen los fundamentos con los cuales se pusieron en su momento años y años atrás, ¿no? Como que, históricamente fue así. Claro, y no se cuestionó. Y ahí está el punto donde creo que estamos en un momento, por suerte, donde se empieza a cuestionar mucho. Para bien, ¿no? Sí. ¿Y sufriste discriminación? Sí, no, o sea, no lo tengo tan presente, o creo que quizás logré como sacármelo de encima. Quizás una autodiscriminación, ¿no? Primero fui yo el que no me daba con el látigo, ¿no? Pero como esto de, no, y no puede ser así, ¿quién sos? No, chao, no puede estar ese, entre comillas, puto, ¿no? No. Y sufría, creo que al refugiarme en amistades, quizás mis amigas del secundario, que estaba muy ahí, trataba de no escuchar hacia afuera. Inconscientemente, no es que yo era consciente, no tengo que escuchar afuera porque ahí me van a bardear. No, creo que era como, ok, acá me siento cómodo, lo puedo hacer. Estoy acá, no me siento juzgado,
tampoco yo tenía muy claro todavía, y no era abierto de que yo era gay, pero sentí una comodidad. Entonces, ¿para qué me voy a abrir a más otros lados donde quizás me encuentro con golpes? Y no, Claro. y, Ujú. o sea, tengo muy presente otras personas que sí sufrieron horrible y que trataba de interceder ¿por qué estás haciendo esto? Dejar en paz a esta persona, porque no tienes por qué hacer esto, solamente porque sos un macho alfa, Claro, un varón. un varón Claro, en sí. el curso y que... Sí, porque también existe como en los estándares de varón, como posiciones, y ser gay es lo peor, ya lo dije en este episodio, es lo peor que te puede pasar en esa visión, obvio. Totalmente. Y entonces, nada. Que hoy, si te digo también un punto, es como que dentro del ambiente gay, o quizás hasta por decirlo, dentro de la comunidad LGTB, hay hasta incluso diferentes, hay una percepción muy, ¿puedo decir alguna palabra así? Sí, sí, sí. Chota. Sí, sí, ¿No? obvio. Palabra Dilo, chota no, dilo, dilo. es justamente una visión como muy chota de que, el gay hegemónico, el hombre musculoso, qué sé yo, es como que, ok, este es Sí, más- o por si no ejemplo, sos así, afeminado no. claro, si no sos hegemónico y no sos dentro de los estándares del gay como se lo ve, no, Ujú. y no tiene sentido. Sí, o discreto y todas esas cosas que existen. Claro, pero ¿y por qué no puede ser? Digo, Claro, ¿quién sos para decir cómo puede ser el otro? claro. O sea, lo está viviendo la otra Ujú. persona. ¿Y tuviste algún momento que dijiste, bueno, no me siento cómodo con mi masculinidad, ¿qué puedo hacer para cambiarla? Creo que me gusta como me lo preguntaste, porque creo que no llegué a confirmar que me sentía incómodo, sino que en mi proceso me fui rearmando ya, Ujú. cuando ya podía sentir algo de incomodidad antes de como exteriorizarla, ya la empezaba como, bueno, che, hay que cambiar esto. Por una cuestión de ir animándome a soltarme cada vez más, ¿no? Eh, no sé, me pasa de una boludez. Hace unos años no tenía ni idea y no me interesaba ver nada de drag. Y ahora es un mundo que me encanta, me fascina, más allá de yo poder animarme o no a hacerlo, pero que tampoco creo que lo vaya a hacer, pero me interesa, me gusta, tiene algo que me atrae y que creo que me atraía de siempre, pero antes, por mi falta de proceso propio de conocimiento, no lo podía, lo tenía como apartado, ¿no? Che, esto me hace menos hombre, ¿no? Claro. Y es donde uno con el tiempo yo fui como entendiendo, no, esto no me hace menos hombre. Ujú. Porque, Claro. o sea, maquillarse o usar cosas de mujer te saca como esa masculinidad y no. Es que ahí donde creo que la construcción viene del tiempo, no de que, che, esto es para hombres y esto es para mujeres. Entonces, si el maquillaje es para mujeres, no puede ser para los hombres. ¿Por qué no? Me pasó Sí. en un casamiento a principio de año que con mi novio nos decidimos, aunque sea poner un poco de glitter en los ojos, me puse un poquito de delineador y literal me lo comentaban hombres y mujeres de que, che, qué bien que te queda esto. Y hermoso, porque en un casamiento entre comillas, una pareja tradicional, ¿no? Un hombre y una mujer. Y es como, che, mira, me maquillé para un evento que no era no me subí al escenario. Y soy yo, no dejo de ser yo, ¿no? Y soy hombre, pero puedo hacer esto. Claro. Y no por sacarle algo a lo que estaba establecido como que es para la mujer, no, pero me parece que está bueno esto de que, que los límites, no haya tantos límites en eso, ¿no? De que lo que es del hombre no sea solo del hombre, de la mujer Claro. también. Y bueno, de la mujer también hay cosas para los hombres, como... Sí, yo Binario. creo que lo admirable también de tu caso, como si fuera un caso de vos, De mí. es que con toda esta presión que decís que naciste para ser el hijo varón y todo, cómo viviste tu sexualidad en la adolescencia y todo, como hoy en día estás casado, no sé si estás casado, ¿cómo es? Unión civil. Unión civil. convivencial. Mm. Todo para tener la
la prepaga unificada. Bueno. Pero sí, Pero sí. sí. ¿Y cómo transicionaste? Sí, ¿cómo pasaste de reprimirte a vivir como hoy vivís? Me parece sumamente admirable. Y ahora te voy a hacer la última pregunta. Ah, ¿Qué es para vos ser hombre, Juan Manuel? uf, ¿qué es ser hombre? Que para mí creo que es ser una persona que reconoce las igualdades y diferencias con las otras personas, sean hombres, mujeres o no binarias. Digo, no quiero llevarme a un punto de lo binario, ¿no? Ujú. Me parece que hay que seguir construyendo cómo es el hombre y la mujer, o cuáles son las diferentes formas de ser hombre y de ser mujer, y de ser una persona en sí, ¿no? Y yo, como, bueno, tomar lo bueno de lo que me criaron como hombre, porque tuve un montón de cosas buenas y fui un privilegiado en el contexto en el que me crié, pero lo que no, la apertura que quizás no tuve, lograrla hoy por mi cuenta y tomar también de esas mujeres que me influenciaron muchísimo en mi vida, ¿no? Entonces, como, che, mi construcción de persona, como me considero hombre, viene de muchas personas y el rol importante que tiene para mí las mujeres en mí es increíble. Entonces, creo que es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de personas, me hacen a mí hombre, el hombre que soy yo, ¿no? Ujú. Es un... que sigue siendo un hombre que se construye. O sea, creo que nunca me voy a dejar de construir. Bueno, Juanma, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos por las palabras encima que me dijiste, que me absolutamente honrado de estar acá. Como varones fuimos criados y diseñados para actuar como un hombre debe ser. Hablando con Andrés y Juanma, nos damos cuenta que no importa la orientación sexual. Todos los varones estamos atravesados por el mandato de cómo tenemos que vivir nuestra masculinidad. Creo que tenemos y debemos cuestionarnos y replantearnos los patrones adquiridos para no repetirlos, ya que lastiman a terceros y a terceras y a nosotros mismos. ¿Por qué no mejor lo hablamos entre nosotros y le ponemos una pausa a todo esto y vivimos como querramos vivir nuestra masculinidad? Y no confundamos alianza con complicidad. ¿Y vos? ¿Qué pensás?